El sol de la tarde caía sobre las ventanas del pequeño apartamento donde Tuna vivía con su madre y su padrastro, el señor An. Desde fuera, todo parecía tranquilo, como una familia cualquiera compartiendo los últimos rayos del día. Pero dentro de Tuna, una tormenta silenciosa crecía. El señor An era un hombre amable, de voz serena y mirada bondadosa. Desde que había llegado a sus vidas, se había esforzado por cuidar de ambas, ayudando en la casa, apoyando económicamente los estudios de Tuna, y tratándola con una ternura discreta, como si temiera cruzar una línea invisible. Pero para Tuna, esa amabilidad escondía algo más. Algo que no lograba comprender, y que, con el tiempo, comenzó a transformarse en desconfianza. Todo empezó una noche, cuando escuchó, sin querer, una conversación entre su madre y el señor An en el salón. Tarde o temprano, todo lo que tiene será mío, dijo la voz masculina. Las palabras se clavaron en el corazón de Tuna como un puñal. Se escondió tras la puerta, conteniendo el aliento. No escuchó el resto de la frase, no esperó las explicaciones. Solo se quedó con esas palabras, frías, duras, terribles. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, su actitud cambió. Ya no respondía con dulzura a los gestos del señor An, ni aceptaba su ayuda. Su sonrisa desapareció, y cada vez que él intentaba hablar con ella, lo miraba con frialdad. No necesito su compasión, murmuraba entre dientes. Alex, su novio, notó de inmediato la distancia que crecía en el corazón de Tuna. Cuando la vio rechazar la cena familiar o evitar la presencia del señor An, le preguntó con suavidad, ¿qué pasa contigo, Tuna? Antes hablabas con él como con un padre. Ella bajó la mirada, con el rostro tenso. Porque creí que lo era. Pero me equivoqué. No todos los hombres buenos son lo que parecen. Alex la observó en silencio. Sabía que detrás de esas palabras había heridas más antiguas, un pasado que todavía dolía. Pero algo en su interior le decía que aquella vez, Tuna estaba equivocada. Muy equivocada. Mientras la noche caía, él decidió no quedarse de brazos cruzados. Si la desconfianza era una sombra, Alex pensaba traer la luz. Aunque eso significara enfrentarse a la persona que más amaba. Los días siguientes se tiñeron de un silencio incómodo en la casa. El señor An seguía siendo el mismo hombre atento y paciente de siempre, pero el ambiente entre él y Tuna se había vuelto gélido. Ella evitaba coincidir con él en la mesa, salía temprano y regresaba tarde, fingiendo tener mucho trabajo. Cada palabra amable que él intentaba pronunciar se estrellaba contra el muro de frialdad que ella había levantado. Una tarde, mientras preparaba té para su madre, el señor An se acercó con una sonrisa tímida. Tuna, hace tiempo que no cenamos juntos. He pensado en preparar tu plato favorito esta noche. Ella no lo miró. No hace falta. No tengo hambre, respondió con una voz cortante que sorprendió incluso a ella misma. El hombre guardó silencio unos segundos, luego asintió con serenidad. Está bien, quizá otro día. Cuando se fue, Tuna sintió una punzada de culpa, pero la apartó rápidamente. No te dejes engañar, se dijo. Los hombres saben fingir muy bien. Sin embargo, había algo en la mirada cansada del señor An que la perseguía cada noche, como si detrás de su calma hubiera una tristeza que ella no lograba descifrar. Alex, al ver ese cambio en ella,
empezó a inquietarse. En una cena juntos, le preguntó de nuevo: Tuna, ¿por qué tratas así a tu padrastro? Siempre hablabas bien de él. Ella suspiró, dejando la taza sobre la mesa. Porque lo descubrí. No es lo que aparenta. Escuché cómo le decía a mi madre que todo lo que tengo será suyo. Alex frunció el ceño. ¿Escuchaste toda la conversación? No, pero con eso basta. No, Tuna, replicó con firmeza. No basta. A veces oímos lo que queremos oír, no lo que realmente se dijo. Ella lo miró con incredulidad, dolida. ¿Estás defendiendo a él en lugar de a mí? Estoy intentando defender la verdad, contestó Alex con voz grave. Porque conozco a ese hombre. Siempre ha estado ahí cuando tú lo necesitabas. Tuna apartó la mirada, incapaz de responder. Su orgullo y su miedo se mezclaban como un nudo en el pecho. Esa noche, mientras Alex regresaba a casa, no pudo quitarse de la cabeza la expresión del señor An en la última visita que hizo. Recordaba cómo aquel hombre hablaba de Tuna con ternura, preocupado porque la niña trabajaba demasiado y no comía bien. No había ni un rastro de malicia en sus palabras. Solo afecto. Movido por la duda, Alex decidió buscar la verdad por sí mismo. Al día siguiente visitó la empresa donde trabajaba el señor An. Allí descubrió algo que lo dejó sin habla. El hombre había vendido parte de sus ahorros para pagar la deuda médica de la madre de Tuna, sin contarle nada a nadie. Y las palabras que Tuna escuchó aquella noche eran parte de una frase que en realidad decía: tarde o temprano, todo lo que tengo será suyo, porque no hay nadie más que quiera cuidar de ellas cuando yo no esté. Alex sintió un escalofrío. Comprendió que la verdad había sido distorsionada por el miedo, que la desconfianza de Tuna estaba destruyendo a la única persona que la veía como una hija. Con el corazón encendido por la indignación, salió del edificio decidido a hablar con ella. Esta vez, no pensaba callar. Iba a luchar por la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los miedos más profundos de la mujer que amaba. Esa misma noche, Alex fue a buscar a Tuna. Llovía con fuerza, las calles estaban vacías, y el sonido de las gotas golpeando los cristales acompañaba su respiración agitada. Subió las escaleras hasta su apartamento y llamó con insistencia. Tuna abrió la puerta, sorprendida. ¿Alex? ¿Qué haces aquí a esta hora? Tenemos que hablar, dijo con firmeza, entrando sin esperar respuesta. Tuna lo miró desconcertada. Él estaba empapado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Fui a ver al señor An, reempezó. Y descubrí la verdad. Ella frunció el ceño, nerviosa. ¿La verdad? ¿Qué quieres decir? Que lo que escuchaste aquella noche no era lo que crees. Él nunca quiso aprovecharse de ti ni de tu madre. Lo que dijo fue que todo lo suyo sería de ustedes, porque las ama como a su propia familia. Tuna se quedó inmóvil, sin poder pronunciar palabra. Alex continuó, con la voz quebrada por la emoción: vendió parte de sus ahorros para pagar la deuda médica de tu madre, Tuna. Ni siquiera se lo contó a ella. Y mientras tú lo juzgabas, él solo pedía a Dios que tú pudieras perdonarlo por algo que nunca hizo. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Tuna. No, eso no puede ser, murmuró, negando con la cabeza.
Yo lo escuché, Alex. Lo escuché con mis propios oídos. Sí, respondió él, pero solo una parte. A veces el dolor nos hace oír lo que tememos, no lo que es real. Tuna se llevó las manos al rostro. Las palabras de Alex eran como un espejo cruel donde veía reflejada su propia injusticia. Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró entre sollozos. Alex se acercó, la tomó de los hombros con suavidad. Aún no es tarde, Tuna. Él no te guarda rencor, solo tristeza. Si realmente te duele, ve a buscarlo. Pídele perdón. No por orgullo, sino por amor. Ella levantó la mirada hacia él. En sus ojos había culpa, pero también determinación. Tienes razón. No puedo dejar que este malentendido destruya a quien solo quiso cuidarme. Alex sonrió débilmente. Entonces ve. A veces, pedir perdón es la forma más valiente de amar. Y bajo la lluvia que seguía cayendo, Tuna decidió enfrentar su error, con el corazón encogido y una sola esperanza, que aún no fuera demasiado tarde para remendar lo que había roto. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y el aire olía a tierra mojada. Tuna salió temprano, con el corazón encogido, sosteniendo en sus manos una pequeña caja con galletas que el señor An solía amar. Cada paso que daba hacia la casa donde él vivía ahora le pesaba como una confesión pendiente. Cuando llegó, vio al señor An regando unas flores frente al porche. Su figura parecía más encorvada, más frágil que antes. Pero al verla, sus ojos se iluminaron con una ternura que a Tuna le rompió el alma. Tuna, dijo con voz temblorosa, no esperaba verte. Ella se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas. Vine porque, necesito pedirte perdón. El señor An sonrió con suavidad, dejando la regadera a un lado. No tienes que hacerlo. Todos malinterpretamos cosas cuando el miedo habla más fuerte que el corazón. Pero Tuna negó con la cabeza, con lágrimas resbalando por su rostro. No, papá An. No fue solo miedo, fue orgullo. Pensé que debía proteger a mamá, pero en realidad solo estaba defendiendo mis propias heridas. Te juzgué sin conocerte, sin darte la oportunidad de explicarte. El hombre la miró con ternura infinita. Tuna, desde el primer día que llegué a tu vida, supe que sería difícil ganarme tu confianza. No quería reemplazar a nadie, solo cuidar lo que más amaba, tú y tu madre. Ella sollozó, y corrió a abrazarlo. Lo sé, y te fallé. Pero te prometo que esta vez quiero aprender a confiar. Quiero verte como lo que realmente eres, mi familia. El señor An la abrazó con fuerza, como si temiera que soltarla la hiciera desaparecer. Eso es todo lo que un padre puede pedir, susurró. Que su hija lo mire con el corazón abierto. En ese momento, el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes. Los rayos dorados bañaron el jardín, haciendo brillar las lágrimas en los rostros de ambos. Alex observaba desde lejos, con una sonrisa tranquila. No quería interrumpir, solo guardar en su memoria esa escena, una hija que volvía al hogar, un corazón que sanaba, y el amor que, a pesar de todo, había encontrado la forma de perdonar. El pasado se quedó atrás. Y entre ellos, el silencio ya no dolía, era paz. El tiempo pasó,
y la herida de Tuna se transformó en sabiduría. Aprendió que el amor verdadero no siempre se grita, a veces solo se demuestra con paciencia y silencios bondadosos. Entendió que desconfiar es fácil, pero creer requiere valentía. Junto a Alex y su padre, volvió a sonreír sin miedo. Una tarde, mirando el atardecer, dijo en voz baja: el perdón no borra el pasado, pero abre las puertas del corazón. Y en ese instante, comprendió que amar era, sobre todo, aprender a entender antes de juzgar.